Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Apasionados por Cristo que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral, su amor, nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales, que nos digan que lo que están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo y danza, alza tu manos arriba, bien arriba su honor, que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. Grande es su presencia, su amor
es quien nos sustenta, es Dios, es quien resucitó al San. Al San. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Levántale tus manos ahí en tu casa. Mis manos levantaré. Tu gloria tocaré. Díselo una vez más. Algo está cayendo aquí. Declaramos tu presencia en este lugar. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al
caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Declaramos tu gloria sobre cada casa, sobre cada hogar, derramando sanidad sobre nuestros cuerpos, sanando cada alma, Señor. Te exaltamos y declaramos que está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Hoy Dios te levanta y te dice que está cayendo su gloria sobre ti, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor. Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Un saludo también muy especial a las personas que hoy se están sintonizando por medio de este canal para escuchar la palabra de Dios. Recordemos que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el día de hoy vamos a traer un texto que está contemplado en el Antiguo Testamento de uno de los grandes profetas mayores que tenemos en las Sagradas Escrituras. Se le dice profetas mayores no porque sean de mayor edad, sino porque escribieron, el volumen de su escritura fue altísimo. Algunos comentan de que el libro de Isaías es un libro que es esencial y primordial en el Antiguo Testamento, lo que es Romanos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la suma de tu palabra es la verdad, lo dice el Salmo 119, versículo 160. Vamos entonces para el texto del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 7, versículos del 1 hasta el 17. Dice el Señor en su palabra: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo recién rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremece por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: Ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavadero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma.
que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Oremos por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por todo este texto de la palabra de Dios, mediante el cual tú hoy nos vas a ministrar. Pido que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Quiero pedirte que llenes con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo, que hoy nos está escuchando, para poder entender y comprender el mensaje de la palabra de Dios y podamos poner en práctica lo que tú hoy nos enseñas. Delante de ti yo te entrego el servicio de hoy, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El título de la predicación hoy es La verdadera esperanza. Pienso que en estos tiempos una de las crisis más grandes que tiene el hombre es que el hombre ha perdido la fuerza, ha perdido la esperanza. Un hombre cuando pierde la esperanza es como si perdiera la fe, porque recuerden ustedes que hay tres grandes virtudes, que es la fe, la esperanza y el amor. Y de estas tres, la que permanecerá por siempre es el amor. Recuerden que Dios es amor. Y como la naturaleza de Dios es amor, pues lógicamente el amor permanece. La fe dejará de ser cuando nos veamos y estemos ya directamente con Él. La esperanza igualmente, porque se cumplirá conforme todo lo que está escrito en el libro, en la palabra de Dios, conforme hemos creído y como hemos creído en su verdad. ¿De dónde entonces viene nuestra esperanza? Una gran pregunta. ¿De dónde entonces viene nuestra esperanza? Quizás deberíamos de hacer como hacen algunos que viven sin esperanza, ahora que hemos estado con la pandemia, ahora en esta crisis para unos, porque para algunos están sacudidos, estremecidos por la pérdida de los seres queridos, por la enfermedad del coronavirus, por el confinamiento que hemos encontrado, porque la economía también se ha afectado, porque muchos han perdido sus negocios, muchos han quebrado en sus negocios, muchos están viviendo una zozobra y una crisis y una angustia y una ansiedad. Y entonces ante esa crisis, ante esa ansiedad, produce una depresión y esa depresión va generando un desánimo. Y cuando se presenta la depresión y se presenta el desánimo, los ataques en la mente son tremendos. Y verdaderamente tenemos que estar fundamentados y cimentados en la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y por eso nos tenemos que aferrar
a las promesas escritas en las Sagradas Escrituras. Un cristiano debe tener esperanza y su esperanza debe ser Jesucristo. Muchas personas entonces tratan de sobrevivir día a día y viven sin esperanza y tratan de divertirse porque dicen este mundo se acaba y al acabarse la vida ya no queda absolutamente nada por hacer. Hay mucha gente que está esperando una llamada de trabajo, una llamada de un amado, de un futuro esposo, de una futura esposa. Y la joven que se siente y se acuesta cerca a su teléfono esperando de que éste suene, teniendo la esperanza de que va a llegar su príncipe anhelado o su princesa anhelada. La familia siente también esperanza cuando llega una carta de su hijo que sirve de lejos como soldado o un mensaje que envía de parte de un hijo que vive en los sitios lejanos. El paciente lo siente cuando el doctor regresa sonriente con los resultados de un diagnóstico determinado. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Es la esperanza. Alguien ha comentado que el ser humano es capaz de vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. ¿Tú tienes esperanza? ¿En quién has puesto tu esperanza? Esa es una buena pregunta. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Esperas en el gobierno? ¿Esperas en un político amigo? ¿Colocas tu esperanza en una herencia determinada? ¿Colocas tu esperanza aún en un conocimiento determinado o en un puesto determinado que puedas tener? ¿En quién o en qué has colocado tu esperanza? Si es que tienes esperanza. ¿Qué nos ayuda a soportar los problemas del presente pensando que el mañana podrá ser mejor? Solo la esperanza. ¿Qué nos capacita para dar el último esfuerzo pensando ver un buen resultado? Solo la esperanza. Nos hace falta la esperanza. ¿Pero dónde la buscamos? ¿Dónde buscamos la esperanza? ¿Dónde estás buscando la esperanza? ¿En dónde estás para aferrarte? ¿Cuántas personas están esperando a alguna persona y esa persona fallece y dice uno, uy, me quedé sin sustento, me quedé sin un punto de apoyo? Aunque las promesas de Dios son maravillosas, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Mirad, primeramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Miren las aves del cielo que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso tú y yo no somos más que las aves? Las promesas de Dios son maravillosas y realmente Él nos ha prometido grandes esperanzas. Por eso es de que tenemos que reafirmarnos en la esperanza que Dios nos ha enseñado, y la esperanza es Jesús. ¿Dónde buscas tú la esperanza? ¿En otros lugares? Muchas personas buscan en el gobierno. Cuando sucede algún desastre, dice, ¿por qué no hizo algo el gobierno? Cuando enfrentamos algún problema, preguntan, ¿cómo me podrá ayudar el gobierno? Su refrán sería este, el gobierno es mi pastor, nada me faltará. Es una gran bendición vivir bajo un gobierno relativamente estable y relativamente justo, pero los gobiernos se conforman por personas humanas y defectuosas como tú y yo. Por más que se ha intentado, no se ha podido construir una sociedad perfecta aquí en la tierra. Por eso es de que estamos anhelando el reinado milenial de Jesucristo. ¿De dónde entonces viene nuestra esperanza? Quizás deberíamos de hacer como hacen algunos. Algunos dicen, vivo sin esperanza, tratando de sobrevivir cada día y enfrentando el vacío permanente de nuestra vida. Hay un poema de Rubén Darío que dice, dichoso el árbol porque ese es sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y el futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Es existencialista.
y en una crisis. Rubén Darío está expresando una crisis tremenda en el ser humano. Este poema refleja la desesperanza, no tiene esperanza, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Los hijos de Dios sí sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque nuestra esperanza es el Señor, porque tu esperanza es Jesucristo. Pero hay muchísima gente que no tiene ni idea qué es el cristianismo, no tiene ni idea quién es el objeto de nuestra fe, y el objeto de nuestra fe es Jesús, el único camino, porque no hay más caminos. El único camino se llama Jesucristo. Nuestro corazón muchas veces nos dice, sin embargo, que hay más en la vida que esta clase de existencia sin esperanza. Hay un episodio de la vida del profeta Elías. Dios lo levantó como profeta del imperio del norte conocido como Israel. Estas 10 tribus de Israel se habían separado del sur. Las del sur, que está conformada por la tribu de Judá y de Benjamín, después de la muerte de Salomón, cuando se dividió completamente el reino de Israel en las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte, que son 10 tribus que conformaron Israel, y las 10 tribus del sur que se dividieron, que conformaron Judá, las tribus del sur, que Judá y Benjamín. Habían seguido las costumbres idólatras de su primer rey Jeroboam. Significa que las 10 tribus de Israel habían seguido toda la idolatría que Jeroboam, su rey, permitió también el pueblo de Israel. No obstante, Dios no los dejó sin testimonio. Levantó profetas como Elías y su sucesor Eliseo para llamarnos a regresar a Él. Dios utiliza a los profetas, Dios utiliza a seres humanos también para tocar a la puerta, para hacer un llamado al pueblo, a la iglesia del Señor, aún a los que van a ser iglesia, para que reconozcamos al único y verdadero camino, que es Jesucristo. Aunque el pueblo se volvió al Señor por un momento bajo el ministerio de Elías, sus corazones pronto se desviaron nuevamente. Un poco más de 100 años después, Dios se cansó. Vamos a ver lo que sucedió desde la perspectiva de un profeta del sur llamado Isaías, y veremos dónde se encuentra la verdadera esperanza. Vamos entonces a un primer punto que llegan los momentos de angustia. Y en estos momentos de pandemia hay de todas maneras angustia, hay mucha gente que está mal, hay mucha gente que está viviendo momentos de angustia, momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos de zozobra, momentos de desasosiego, momentos verdaderamente complejos y difíciles. ¿Cuántas personas están verdaderamente divorciándose, separándose, no se resisten mutuamente en la casa, en el hogar, en la crisis que se presenta? Y ante las crisis muchas veces sucumbimos. En el caso que nos precede y que lo que estamos hablando, Isaías 7, del 1 al 2, vamos a observar los momentos de angustia y observemos este pasaje bíblico. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá, la tribu del sur. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, los sirios, y Pekaj, hijo de Remarías, rey de Israel, significa que un hermano, los hermanos, entre hermanos, así como dicen, no hay cuña que más aprieta que el mismo palo. ¿Qué significa? Pekaj, hijo de Remarías, rey de Israel, y el rey de Siria, subieron contra Jerusalén. Recuerden que la capital de Judá es Jerusalén. ¿Para qué? Para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Mucha gente en estos momentos se encuentra estremecida por el virus del coronavirus, por el problema económico. Algunos dicen que se entró en una recesión económica, en una dificultad grandísima. Sin embargo, pues lógicamente Dios nos sustenta y hemos aprendido a confiar en el Señor. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene? Una buena pregunta. Las cosas entre Israel y Judá habían llegado a un nivel tan bajo que Pekaj, el rey de Israel, estaba planeando atacar a Acaz, el rey de Judá.
No confundamos a Acaz, rey de Judá, con Acab, el rey de Israel. Acab vivió más de 100 años antes que Acaz y reinó en el norte. Fue un rey malo, como todos los reyes del norte. Acaz no fue un rey muy bueno, pero al menos pertenecía a la descendencia del gran rey David. Cuando llegó la noticia de que Acaz, rey del norte, aquí conocido como Efraín, y el rey de Siria, se habían aliado en contra de Acaz, nos dice el texto que su corazón se estremeció. Y también se estremecieron los corazones de todo el pueblo, como los árboles estremecidos por el viento. Lo que sucede es que sin esperanza verdadera, el corazón es inestable. Ojo con esto. Sin esperanza verdadera, el corazón es inestable. ¿Tu corazón es estable o inestable? Todo depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Si todo va bien, podemos estar de pie. Tan pronto se nos presentan los problemas, nos empezamos a ver sacudidos como el árbol por el viento y gritamos: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Así que tenemos que buscar un socorro en alguna parte, en algún lado. Y unas personas lo buscan en personas, lo buscan en organizaciones, lo buscan de pronto en una herencia, en suposiciones, en tantas cosas que tratamos de buscar. Y el hombre pierde mucho tiempo tratando de buscar el camino. ¿Tú has encontrado el camino? ¿Tú has encontrado de dónde viene tu ayuda y de dónde viene tu socorro? Y aquí nos va a indicar indudablemente la Sagrada Escritura y la palabra de Dios y todo lo que Él nos anuncia, que hay un mejor camino. Dios mandó a Isaías a recordarle a Acaz y a nosotros también de que hay un camino. Y entonces entramos al segundo tópico. Dios, ojo con esto, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra esperanza en tiempos de angustia. Leamos los versículos de Isaías 7, del 3 al 9. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín junto con el hijo de Remalías y el sirio han tramado a hacerle el mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Acá se estaba preparando para la invasión, revisando el sistema de agua potable de la ciudad. Al menos no se había quedado inmóvil ante la amenaza de una invasión, pero se le había olvidado de dónde venía su verdadera esperanza. Aquí hay un punto bien interesante. Miren cómo Dios va guiando. Mire Dios cómo va preparando. Mire cómo Dios va a advertirle a Acaz del mal que viene, del ataque que viene. Por eso es de que hay que ponernos nuestra confianza en Dios. Por eso es de que hay que buscar su presencia. Por eso hay que someternos al señorío de Cristo. Porque cuando uno está sometido al señorío de Cristo, verdaderamente Él nos protege, Él nos guarda, Él nos guía. Y miren ustedes cómo Acaz va a recibir la ayuda del Señor. Va a enviar al profeta Elías para advertirle y decirle los planes. Le va a revelar los planes que el rey sirio y el rey de Israel estaban preparando para atacarlo y para generar, pues lógicamente, un pánico dentro del pueblo, para colocar otro rey y formar como una alianza para ir contra los asirios.
El otro punto interesante aquí para analizar es que el rey de Judá, Acaz, trata de hacer algo. Entonces trata de tener como la provisión del agua y trata de formar unos soldados, de tener unos soldados para enfrentar la batalla. Hay veces nosotros tratamos de afrontar las dificultades y las adversidades y los problemas con nuestras propias fuerzas. No seas sabio en tu propia opinión. No es con tus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso las victorias no se obtienen con tus fuerzas. La victoria la obtiene Dios, porque Él es el Dios omnipotente, que Él todo lo puede. Por eso es tan importante buscar su presencia. Significa que la seguridad de Acaz y del pueblo de Judá no estaba en los preparativos que podía hacer para la guerra, en tener agua disponible y soldados armados. Isaías le dice que aunque Pekaj, hija de Israel, y Resín de Siria planeaban quitarlo de su trono e instalar a otro en su lugar, Dios sabía que estos eran dos tizones humeantes. Acaz los veía como antorchas encendidas que prenderían fuego a toda la nación. Miren el contraste, cómo Acaz está asustado, cómo se estaba estremeciendo, y él dijo, estos nos van a incendiar, estos nos van a generar un pánico, y Dios los veía sencillamente como dos carbones humeantes, y ya están apagando, y el otro lo veía como un incendio profundo y grande. Las dos perspectivas diferentes. Por eso es cuando uno tiene la confianza en Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. La razón por la que Pekaj y Resín querían invadir la tierra de Judá era para que los judíos se unieran a ellos en oponerse a los asirios, que representaban al imperio de más poder de la era. Isaías ve, por el poder de Dios, que ese plan fracasaría, que los asirios serían victoriosos y que Acaz no tendría nada que temer de la amenaza, ni del rey sirio, ni del rey de Israel. Es más, dentro de 65 años, las 10 tribus del norte serían dispersadas por otras tierras y suplantadas por gente extranjera. Como lo declara el versículo 8, dejarían de existir como pueblo. Esta profecía se volvió realidad pocos años después, como lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos del 6 al 11, que dice: en el año 9 del rey de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que están junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. El pecado de Israel, aparece un subtítulo allí que dice, todo esto sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Y el versículo 24 dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sefarbayín. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Alrededor del año 722 a.C., Israel fue invadida y conquistada. Oseas, un usurpador que había matado a Pekaj y tomado su lugar en el trono, murió y la gente fue dispersada. Para que todo esto se realizara, quedaba muy poco tiempo. Isaías lo sabía, porque Dios se lo había revelado, pero Acaz lo ignoraba y se afligía. Y aquí viene el tercer punto y el tercer tópico, porque el tercer tópico es determinante, es la condición. La condición para que Dios entre a la guerra, la condición para que Dios entre a la batalla, la condición para que llegue la salvación. Entonces vamos a mirar el tercer punto, que es la condición para que obre el Señor. Volviendo a Isaías capítulo 7, versículo 9, dice, la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes
no creen en mí, dice el Señor, no permanecerán firmes. Repito, si ustedes no creen en mí, en Dios, en Jesús, no permanecerán firmes. Encontramos la frase clave que declara Isaías: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. ¿Qué significa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única forma de agradar a Dios teniendo fe, ¿y quién es el objeto de la fe? Jesucristo. En el idioma original, creer y permanecer firmes son formas diferentes de la misma palabra. Podríamos tratar de captar la idea diciendo algo así: si ustedes no se afirman en fe, no estarán firmes. La única forma de estar firmes es afirmarnos por fe en el Señor. En otras palabras, la esperanza verdadera viene de confiar en el Señor. La esperanza verdadera viene de confiar en el Señor. ¿En qué Señor? En el Señor Jesucristo. Él es el único que conoce el futuro. En este mundo de inseguridades podemos desesperarnos por los peligros. Podemos vivir intranquilos, perplejos, estancados frente a las dudas. Si conocemos al Señor Jesucristo, no tenemos que vivir así. Podemos enfrentar el futuro con seguridad, porque conocemos al que tiene el futuro en la palma de su mano. ¿Qué piensas del futuro? ¿Te asusta el futuro? ¿Lo tratas de ignorar? No tienes que seguir viviendo así. Decídete hoy de seguir al Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el iniciador y el consumador de la fe? Jesucristo. ¿En quién debemos colocar nuestra confianza? En Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Conocer a Jesús verdaderamente es conocer verdaderamente su palabra, su verdad. Conocerlo, estudiarlo, tener la experiencia vivencial de Cristo. Por eso yo los invito. La palabra de Dios no tan solamente se lee, se estudia, se medita, se pone en práctica. Si conocemos al Señor, no tenemos que vivir así. Podemos enfrentar el futuro con seguridad. Solo en Jesús podemos encontrar la esperanza segura. Isaías se lo dijo a Acaz. Miren cómo Dios es tan hermoso y tan bonito de que le envió a un profeta, a Isaías, para advertirle a Acaz de lo que tenía que hacer. Y luego le dio una profecía para confirmárselo. La profecía tenía que ver con la situación inmediata de Acaz, pero también tendría repercusiones que nos llegarían a nosotros. Leamos los versículos en Isaías 7, del 10 al 17, que dice la palabra, este es un texto profético, porque fue escrito muchísimo antes que sucediera, y es mesiánico. ¿Por qué? Porque aquí el profeta Isaías verdaderamente está anunciando la venida del Mesías y el cumplimiento completo y absoluto de las palabras de Dios, aún en Génesis, después de que el hombre pecó y después de que fue engañado por Satanás, y Dios en su palabra nos advirtió en Génesis 3 que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Y dice así: el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Isaías está invitando a Acaz a pedirle a Dios una prueba de lo que acaba de decir. Acaz aparenta ser muy espiritual y dice: yo no pondré a prueba al Señor. Es como cuando la palabra de Dios dice pruebas. Hay un texto bíblico que es impactante, que es aún en Malaquías cuando habla de los diezmos. Ponme a prueba, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y Dios les va a contestar, y Dios les está diciendo: pónganme a prueba en esto. Pónganme en prueba.
Así como le está diciendo acá que lo ponga a prueba. Dice, no pondrá a prueba en el Señor. Sin embargo, cuando Dios te invita a ponerlo a prueba, no es una falta de respeto aceptar su invitación. Por esto Isaías le da una prueba. Esta prueba tendría un cumplimiento inmediato. Una joven, probablemente de la casa real, tendría un hijo y sorprendentemente le pondría por nombre Emanuel, una palabra que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Esta sería una señal para Acaz en el sentido de ser un nombre sorprendente en medio de la crisis que enfrentaba. Sería una señal también porque antes de que el niño supiera discernir lo bueno de lo malo, los dos reyes a los que tanto temía Acaz quedarían sin poder, serían derrotados por los asirios. Sin embargo, esta profecía no era solo para Acaz. Isaías lo indica dirigiéndose a la casa de David, la dinastía de David. Un día, de esa dinastía, nacería un hijo de una virgen, que no solo sería llamado Emanuel, sino que realmente sería Emanuel, Dios con nosotros. Esta profecía tiene un doble cumplimiento con el segundo cumplimiento mayor que el primero, que significa la venida y la llegada de Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores, Dios hecho hombre. 100% humano, 100% divino. Y entramos al último punto. Ahora sí, después de que tenemos la condición, tenemos que creer en Jesús. Tú tienes que creer en Jesucristo. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Tienes que creer en Él. Y no solamente creer en Él, tienes que afirmarte en la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos verdaderamente tener un conocimiento profundo de Él, de su palabra, de sus promesas. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Y nosotros como cristianos tenemos la seguridad, la certeza de lo que hablábamos al principio. La gente no sabe ni quién es, ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Una persona que no sabe ni de dónde es, ni a dónde va, está perdida. Está en una crisis profunda de identidad, no sabe quién es. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque somos creados a imagen y semejanza del Creador. Y a todos los que le recibieron y le creyeron fueron constituidos en hijos de Dios. Aquellos que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos para dónde vamos. Aún la muerte física no nos detendrá, porque nosotros creemos en nuestra resurrección para estar por siempre en la eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el único camino? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay otro camino. Por eso un cristiano verdaderamente no tiene temor ni aún a la muerte misma, que será el cuarto enemigo, el que será vencido. Recuerden que un enemigo es Satanás, recuerden que un enemigo es la naturaleza pecaminosa, recuerden que otro enemigo es el mundo, y el último y el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Aún la muerte física no le tenemos miedo y no le tenemos temor, porque nuestra vida trasciende más allá de la vida física y de la muerte física que tendremos que experimentar. A no ser que pueda pasarnos como lo que le sucedió a Enoc, que fue llevado por el Señor, o lo que le pasó a Elías, que fue llevado también vivos por el Señor. El profeta Elías fue llevado por el Señor. Bueno, entonces entramos al cuarto punto, al cuarto tópico. La única esperanza es Jesucristo. La única esperanza, no hay otro camino. Por favor, entendamos ese, no hay otro camino. Mateo así lo interpreta en Mateo 1, 22, 23. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si en medio de la pandemia y en medio de la dificultad, ¿quién te ha proveído? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha dado comida? ¿Quién te ha dado sustento? Dios siempre ha estado al lado nuestro. Y siempre estará al lado nuestro, porque Él lo prometió. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y yo les aseguro, dice Jesucristo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Promesas de Dios. Y Él está contigo y conmigo. Dios está con nosotros. Dios está contigo, aún en medio de la dificultad, en medio de esta pandemia. Dios está con nosotros. Aquí está la realización de la verdadera esperanza. La esperanza verdadera se realiza por medio de Jesucristo. Porque creemos firmemente que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre por mí, que murió en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y Él muere por ti y por mí para darme salvación y vida eterna. Que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Él vino humildemente a nacer.
Jesucristo vino a enseñarnos lo que Dios espera de nosotros y finalmente a dar su vida en sacrificio por nosotros. Si nos mantenemos firmemente unidos a Él por fe, sabemos que Él nos llevará a estar con Él cuando regrese. Podemos tener esperanza solamente por Jesús. En este mundo hay muchas incógnitas, pero hay una seguridad, y esta seguridad está en Jesucristo. Solo Él puede darnos un futuro seguro, un futuro a su lado después de la renovación de todas las cosas. Solo en Él podemos saber que todo está bajo control a pesar de las apariencias. Dime, ¿está segura tu vida en sus manos? ¿Te has encomendado a Él, a Jesús? ¿Estás viviendo firme en la fe? ¿Te mantienes firme en la fe a pesar de las persecuciones, de las adversidades y del dolor? Y ahora sí la gran pregunta que habíamos iniciado, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor creador del cielo y de la tierra. Y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para darte salvación y vida eterna, para unirnos hacia Él, para guiarnos hacia Él. Muchos son los caminos, pero solamente un camino me lleva al Padre, y ese camino es Jesucristo, la salvación verdadera. Por eso nuestra esperanza tiene que ser colocada en Él. ¿Tú en quién estás colocando tu esperanza? Por eso el Señor nos dice y nos advierte, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Miren las aves del cielo que ni siembran ni recojan, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso ustedes no son más que las aves? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿Quién nos estará socorriendo? Dios nos socorre, el Señor creador del cielo y la tierra. Y Jesucristo es el objeto de nuestra fe. No tienes que vivir con tu corazón sacudido como un árbol frente al viento. Puedes fundamentarte en la roca firme y eterna. Ven hoy a Jesús. Reconócelo como tu Señor y tu Rey. Él, Cristo Jesús, es tu verdadera esperanza. La verdadera esperanza es una persona, y esa persona se llama Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos al Señor. Padre, mi Señor Jesucristo, queremos, Papito Dios, pedirte perdón por nuestra incredulidad, primero que todo. Nuevamente queremos confesar el pecado de incredulidad. Muchas veces cuando vienen los problemas y las dificultades, se nos sacuden, nos sacudimos como el viento sacudía los corazones del pueblo de Judá y de Acaz. Señor, perdónanos cuando nosotros hemos tratado de buscar la solución por nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces hemos tratado de enfrentar los problemas y las dificultades con armas que no son. Nosotros buscamos ejército, buscamos enfrentarlo con espada, pero no es con espada y con ejército, sino con su Santo Espíritu, buscando su rostro, buscando su presencia, porque la ayuda viene de Dios. Padre Celestial, yo te pido que nos llenes de tu presencia, que verdaderamente se llene nuestro corazón de la auténtica y verdadera fe, recordando que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llénanos de tu presencia y que tu Santo Espíritu toque cada corazón, que haya un nuevo nacimiento que permite verdaderamente vernos con el Dios Todopoderoso, poder entender y comprender y podernos motivar a estudiar su palabra y a conocerlo a Él. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Padre Celestial, yo oro para que todos los seres humanos puedan reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Yo oro para que haya una auténtica fe, una fe verdadera, no una fe falsa, apóstata, que ante las primeras dificultades los cristianos huyen, o los pseudocristianos. Dios lo que quiere es una fe verdadera, auténtica, con una esperanza, la única esperanza de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, y en tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este momento y oro para que seas tú, Papito Dios, levantando el ánimo y fortaleciendo el espíritu desde adentro hacia afuera, porque las fuerzas vienen de parte de Dios. Él le da fuerzas al que no tiene ningunas, dice el Señor. Que cada uno de nosotros coloque su esperanza en el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, y gracias por ministrarnos, gracias porque tú nos envías también la palabra, así como enviaste a Isaías, para hablarnos de Él, para dirigirnos hacia Él, para que la iglesia verdaderamente, y no solamente la iglesia, tú busques al Señor de todo corazón,
Que tu cónyuge hay problemas, se unan en oración. Que tu familia hay problemas, nos reunamos en familia y clamemos al Dios Todopoderoso. Él pelea nuestras batallas. Él nos lleva a la victoria. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Si tú por primera vez estás escuchando esta predicación, si tú quieres verdaderamente dar un vuelco a tu vida, colocar tu esperanza en el Señor, quiero que le entregues hoy tu vida a Jesús. Quiero que recibas a Jesucristo y repite esta oración conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que tu sangre poderosa me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y tú, Señor Jesucristo, yo en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Quiero que oremos por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero pedirte que guardes la entrada y la salida de cada persona que va a viajar. Protégelo y guárdalo de toda infección del COVID o cualquier enfermedad o cualquier mal que venga contra ellos. Llévalos con bien y tráelos con bien. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por los que están en aniversario y matrimonio. Oramos, Papito Dios, por las parejas. Y oramos para que las parejas verdaderamente en esa unidad que la producen no dos, sino tres, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto, que es Dios, tu cónyuge y tú, conforman esa triada perfecta. Y yo te pido por las parejas y los aniversarios de las parejas, para que haya unidad en su matrimonio, para que haya amor en su matrimonio. Restaura aquellas parejas donde el amor se ha secado y llénalos de tu presencia. En tu nombre, Cristo Jesús, que se cumpla el propósito para el cual tú permitiste que se enamoraran, que se amaran y que se casaran. Señor, delante de ti yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oro por los graduandos. Señor, delante de tu presencia colocamos cada grado como una ofrenda a ti, para que ese grado sea también un instrumento que tú lo utilices para hacer el bien, para hacer discípulos, para dar testimonio de Jesucristo. Oro, Señor Dios mío, para que los bendigas, para que los multipliques y les des trabajo y que verdaderamente puedan desarrollar todos sus talentos y todos sus dones colocados al servicio tuyo. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Oremos por los diezmos y ofrendas. Gracias, Señor, por cada persona que hace sus donaciones para sostenimiento de la iglesia y cumple con la palabra de Dios en sus diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, gracias te doy por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana. Hoy venimos a compartir la Santa Cena y a cumplir con ese sacramento que Jesús nos ordenó. Vamos entonces a tomar y a bendecir el pan y el vino. Dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias,
lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan y te doy gracias por esta copa de vino. Señor, pido para que las personas que están sin esperanza sean reconfortadas y sean tocadas por tu Santo Espíritu para colocar nuestra esperanza en el iniciador y consumador de la fe. Oro por sanidad y oramos por la sanidad de todas las personas enfermas. Oro por el pastor César Rueda y oramos por todas las personas de nuestra iglesia que han estado afectadas de la salud. Oro por Etico Rodríguez, por Lida, por sus hijos, por sus nietos. Oramos por Tránsito, la mamá de Ivette, por Daniela. Oramos por Joana Albarracín. Oramos por Mauricio, por Yoled. Y oramos por todas las personas que han estado afectadas de salud. Pido sanidad por ellas. Sana su cuerpo, sana su alma y sana su espíritu. Señor, yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar el pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor, de todo pecado y toda mancha. Amén, iglesia. Recordemos que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nunca se les olvide, pongan su esperanza en Jesucristo, el único iniciador y consumador de la fe. Y recuerden, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo, conmigo y con nosotros. Que Dios les bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.